Bien, buenas tardes. Voy a iniciar entonces con esta reunión eh, para dar ahora sí comienzo a una nueva unidad que corresponde la dinámica de los cuerpos rígidos. Entre ellas, pues vamos a ver ahora sí diferentes temas que ahorita vamos a iniciar. Voy a compartir un material. Bien. Entonces estamos viendo allí la dinámica de los cuerpos rígidos. Y vamos como primer tema de esta unidad, el momento de inercia de masas. Conceptualmente dice que cuando un cuerpo rígido está sometido a fuerzas impares, el movimiento rotacional resultante depende no solo de su masa, sino también de cómo está distribuida la masa. Entonces, la forma cuenta mucho la forma que tenga el cuerpo. Esto hace que se distribuya de manera distinta la cantidad de masa, es lo que acabamos de comentar. Entonces tiene la misma las aceleraciones angulares, es decir, todo esto va en cada una de las partículas que forman la masa total. Entonces esta diferencia se refleja pues en la ecuación del momento de inercia. Y entonces el cuerpo, por ejemplo, de la figura 2.1a tiene un momento de inercia menor respecto al eje L, ¿sí? Respecto a ese eje, por lo que su aceleración angular es, en este caso, mayor. En fin, entonces, por ejemplo, no es lo mismo. Si tiene el mismo, digamos, en este caso, una especie de cuadrado, aquí ya no está relleno todo. Entonces, la masa, digamos, que se distribuyó diferente entre esta y esta. Obviamente que aquí hay una tendencia, pues, si lo voy a hacer girar, hay un efecto que conocemos como inercia, que es pues o resistir cierta cantidad de fuerza o bien una oposición a cambiar su estado de movimiento. Si está en reposo, para que lo ponga en movimiento. Si está en movimiento, para detenerlo. Entonces depende, en este caso, muchas veces de la forma para la distribución de la masa. Y eso tendrá mayor o menor momento de inercia. Bueno, para producir las ecuaciones del momento de inercia, consideremos esta figura 2.2 con un número infinito de partículas y expresamos un momento de inercia de masa respecto a una referencia que en este caso es L0. Entonces vemos aquí, hay una línea. A partir de esa referencia vemos qué pasa, por ejemplo, en esta partícula de masa I. Este cuerpo pues tiene un número infinito de partículas. Entonces tomo la masa I con un radio I. Coloco otra masa por acá y tendrá un radio distinto respecto a esta referencia. Entonces, donde MI es la masa de la iésima partícula y RI la distancia perpendicular. O sea que aquí se observa que esta línea me está diciendo perpendicularidad. Es cuadrita. El de LO a la iésima partícula, en este caso de la figura 2A. El momento de inercia respecto a en este caso es respecto a un punto. Bueno, podríamos llamarle aquí un punto O. Y va a ser entonces la sumatoria de todos los momentos, MI por R al cuadrado. O sea, la masa por distancia al cuadrado me genera momento de inercia. Para calcular el momento de inercia de cuerpos, suele ser más conveniente modelarlos como distribuciones continuas de masas, como lo vemos aquí en la figura 2B.
y expresar el momento de inercia de masa respecto a LO como lo que tenemos aquí. Obviamente que para llegar a esto, pues hay un proceso matemático o desarrollo para llegar a esta formulita. Pero bueno, lo tomamos como un modelo ya demostrado. Entonces aquí ya tenemos una ecuación X. Es decir, aquí MI y RI, pues lo que hacemos es sumar todos esos momentos, pero en una manera más exacta, pues lo hacemos a través de una integral. Y ya tenemos esa ecuación. Aquí ya MI, pues ya usamos mejor una diferencial de masa. Y aquí, pues, un número infinito de R's. Bien. Hay un teorema de los ejes paralelos. Consideremos los dos ejes paralelos que se muestran en la figura 2.3. Esta que tenemos aquí. La ubicación del eje A es arbitraria. Y el otro eje que pasa por, o sea, esta, ¿ah? Lo puedo poner aquí, más cercano, muy cercano a... Bueno, entonces por eso que dice que es arbitraria. Y el otro eje, pues vemos que pasa por un punto G del cuerpo que se denomina eje central. Centroide. Si D es la distancia entre dos ejes paralelos, entre este y este, el teorema de los ejes paralelos expresa que el momento de inercia respecto a este eje es igual a un momento, aquí es ya sea testada, y A, que es el que está aquí, más masa a distancia al cuadrado. Aquí está la D y la masa que tiene todo el cuerpo. Entonces aquí es usando teorema de ejes paralelos, obviamente que tiene una demostración. Vamos a ver. Aquí está entonces una segunda ecuación, donde M es la masa del cuerpo y A es su momento de inercia del cuerpo alrededor de ese eje A, y testada A, y de este otro. Se advierte que si se conoce el momento de inercia alrededor de un central, el teorema de ejes paralelos se puede usar para calcular el momento de inercia alrededor de cualquier eje paralelo sin recurrir a integración. Entonces ya es lo que se tiene en esta ecuación. Para demostrar este teorema, es lo que les decía, bueno, se llega a un teorema de los ejes paralelos. Consideremos el cuerpo de masa M que tenemos aquí. Aquí está M, que se muestra pues en esta figura 2.4. El origen de los ejes X, Y, Z, aquí está. Se ubica arbitrariamente. Bueno, pues lo puedo poner aquí, más arriba, más abajo, etc. Pero es mi referencia. Bien, entonces se ubican arbitrariamente, pero los ejes X', Y' y Z', este y este, son ejes centrales paralelos a los ejes X, Y, Z. Es decir, este de aquí, paralelo a este paralelo a este paralelo a este. Entonces son ejes paralelos respecto al punto, en este caso, los sistema coordenado X, Y, Z. Las coordenadas del centro de masa G respecto de los ejes X, Y, Z están denotadas por X de G, Y de G y Z de G. Están X de G, Y de G, aquí debe estar Z de G, la que va para arriba. Si la diferencial de masa es un elemento diferencial de masa del cuerpo que está ubicado en el punto P, aquí, este cuadrito que tenemos aquí, debido a que la distancia perpendicular desde el eje Z a P es
Entonces, una distancia que tenemos, x cuadrada más y cuadrada. ¿Por dónde están? Aquí está x y y, que es el... ¿Para dónde? Para llegar aquí. Ajá. Está y aquí está x. ¿Para dónde? Llego aquí. Entonces, elevando al cuadrado estas dos distancias, raíz por Pitágoras, llego al punto P. Debido a que la distancia perpendicular desde el eje Z a P es lo que teníamos aquí, lo que estaba ahorita señalando. Entonces el momento de inercia del cuerpo alrededor del eje Z es... Entonces ya estamos respecto del eje Z. Momento de inercia y Z es igual, como vimos, R cuadrada diferencial. Pero acabamos de ver que R es igual a X cuadrada más Y cuadrada diferencial de más. Es decir, estamos tomando desde aquí, desde el sistema. Entonces aquí para llegar, aquí tenemos una X, una y aquí tenemos una X. ¿Para qué? Para llegar ahí. Ahí está. Entonces, al sustituir X, que sea igual a X más X' más XG, y Y es igual a Y' más YG, resulta entonces que podemos reemplazar aquí. Es decir, si regresamos a la figura, entonces aquí hay una distancia YG más Y'. Y desde aquí, entonces tenemos X y hay un X' aquí. Bueno, entonces estamos allí sumando esos tramitos. X' con XG, Y' con YG. ¿De dónde entonces resulta de que el momento de inercia desde el eje Z, pues ya reemplazamos, porque aquí está X, pero sumado con esto. Y aquí está, pero es esto, la equivalencia. Entonces tenemos que X' más X de G lo elevado al cuadrado más, ¿por qué? Porque están sustituyendo a la X cuadrada. Y luego la Y más Y de G, también elevada al cuadrado. Diferencial de masa, que es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué hicimos? Reemplazar esto aquí. Al expandir y acomodar términos obtenemos. Es decir, aquí pues elevo al cuadrado estos binomios y ordenamos también. Entonces aquí va a resultar de este binomio pues el X' cuadrada más 2 veces X' por etcétera. Todos esos términos se van sumando, se desarrollan y se van simplificando. O bien los podemos agrupar. Entonces, por ejemplo, aquí este es X' al cuadrado más Y' al cuadrado, diferencial de más. Más integrales, aquí están saliendo al elevar al cuadrado aquí y aquí. Entonces tenemos un X de G elevada al cuadrado con una Y de G elevada al cuadrado. Más de esto está saliendo de haber elevado al cuadrado estos binomios. Bueno, y por ahí aparece entonces, en ese desarrollo, 2xg más xm diferencial de masa. Luego más 2 veces yg, esta es una distancia, y' diferencial de masa. Todo está integrado respecto de masa. Repito otra vez, ¿de dónde salen todos estos términos? De elevar al cuadrado estos dos e irlos simplificando, agrupando. Y aquí lo que se hizo son agrupaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es una ecuación, la que les decía que
Este es su... Consideremos ahora cada una de las integrales que aparecen en esta ecuación. Vamos a interpretar entonces. La primera integral es igual a IZ', esta. X cuadrada más Y cuadrada está referenciado respecto a IZ'. Luego, el momento de inercia alrededor del eje Z'. Entonces, Z' es un eje central porque pasa por G. Si regresamos, aquí está. Es un eje central, pero lo que estamos llamándolo es Z', por acá está, aquí está. ¿Sí? Correcto. Vamos entonces interpretando. De tal manera que la primera integral es igual a IZ', lo que acabamos de revisar. El momento de inercia alrededor del eje Z', resulta pues que Z' es un eje central porque pasa por G. Bueno, este término se puede escribir como IG, es decir, respecto al centro de gravedad, momento de inercia respecto a esa referencia. Si se hace D igual a ¿quién? A X de G cuadrada más Y de G cuadrada raíz la distancia entre los ejes Z y Z', que es la segunda integral que tenemos aquí, de la ecuación C, es igual a M distancia al cuadrado. Las últimas dos integrales de la ecuación C se cancelan. Entonces, aquí nada más que nos quedará la X que teníamos aquí, que era de X de G, X de G y Y de G. Aquí está. Ambas elevadas al cuadrado, raíz. Entonces ahí nos da una magnitud. Y como habíamos visto, la distancia entre Z y Z' es esta en segunda integral. Y esto lo podemos simplificar como M de cuadrada. Las últimas dos integrales de la ecuación C se cancelan. ¿Por qué? Porque no hay brazos de palanca aquí. Los brazos de palanca son ceros en esta y en esta. Entonces, por eso al multiplicar por cero, pues automáticamente se vuelve cero. Es decir, esto, X' diferencial de masa es igual a cero. Y Y' diferencial de masa es igual a cero. Y'. Y aquí, X'. Entonces todo esto se volvió cero. No hay distancia. Esto se debe a que X y Y' son, X' y Y' son ejes centrales. Pasan aquí. Aquí. Entonces no hay distancia. Bien. Vamos aquí. Como el eje Z se puede escoger arbitrariamente, la comparación de las ecuaciones 2, 2 y 2, 3 muestra que el teorema de los ejes paralelos se ha demostrado. Es decir, se había dicho que primero lo vimos ya directamente y ahorita con este proceso se llegó a una demostración. Entonces, por ahí nos dice que las ecuaciones 2, 2 y 2, 3 muestra que los ejes paralelos, vamos a ver la 2, 2, ¿dónde está? 2, 1, a ver si está. Dice que el momento de inercia respecto a este punto A, el eje A, es igual al momento de inercia de su centroide, más la masa que tenga todo el cuerpo por distancia al cuadrado.
Eso es lo que dice la ecuación 2,2, la que pusimos al principio, le digo, luego tienes una demostración. Aquí está. Revisemos. Momento de inercia respecto a centroidal más masa a distancia. ¿Qué tiene aquí? Y Z es igual. Y G, o sea, el centroidal más masa distancia al cuadrado. Entonces, si volvemos aquí, y y, entonces aquí la 2, la 2,1, que es la 2,1, esta era. Se dio ya directamente aquí, pero se comprobó aquí. O sea, están hablando de lo mismo. ¿Quién está? Está la 1. Aquí le estamos llamando A, porque es la literal que estamos usando. Esta y A. Y aquí pues es el eje que pasa por el centroide de eso nos está hablando aquí. G de su centro propio de gravedad, más la masa por una distancia para llegar a esa línea. ¿Okay? Entonces esto nos demuestra pues que efectivamente esa era la ecuación ya demostrada. Entonces son modelos que vamos a estar usando, pero hay que usarlos de manera adecuada, correcta, que corresponda al problema que estamos resolviendo. ¿Por qué? Porque aquí una de las cosas importantes es la referencia con la que vamos a deducir esa cantidad de momento de inercia. Libro, no sé lo que es el nos ocurre. Y lo que sucede, si este eje lo voy alejando, alejando y alejando, hay un instante o una distancia en la que quizá ya no la pueda mover. ¿A qué se debe? Porque la distancia, mi referencia se alejó mucho. Puede ser esto, a lo mejor, en lugar de una placa, pues simple que sea, por ejemplo, una compuerta de una obra hidráulica, por ejemplo. Entonces lo voy a colocar para que selle, pues, la salida, evite la salida del agua por ejemplo, un vertedor. Pero si está muy lejano la distancia de donde del equipo que lo va a mover, pues necesitaré mucho más fuerza para poderlo, ahora sí que alojar en los espacios que están destinados para que funcione. O bien, si voy a levantar una carga, por ejemplo, un tractor, cuando tiene una carga, no puede acercarse mucho a la carga, ¿qué hace? Aleja su brazo. Hay veces que la carga no es tan grande, pero su distancia es grande. Y vemos que hasta tiende a veces a querer voltear al tractor. Mientras que si lo tuviera muy cerquita, ni siquiera se notaría pues que está haciendo gran esfuerzo. Entonces, eso nos da una idea de lo que estamos tratando, que no es nada más un modelito aquí, que bueno, me lo aprendo de memoria y ya, y que sé que se llama momento de inercia. No, es para resolver muchos problemas de la ingeniería. Entonces, por ahí va todo esto, la modelación. Llegamos a un concepto que se llama radio de giro. Es algo, sí, físico,
pero que no es una fórmula, pues, que nos permite este, deducir, o sea, lo que llamamos un radio de giro. Entonces, el radio de giro KA, que es del cuerpo alrededor de un eje A, se define como I de A es igual a M por K cuadrada. ¿Sí? KA cuadrada, aquí se me despegó. O bien, si ya me interesa cuál es ese radio de giro que le llamamos KA, despejamos de aquí. Es el momento de inercia de A entre la masa. Aquí está, raíz, porque está elevado aquí al cuadrado de ese radio de giro. Aun cuando la unidad del radio de giro es la longitud, por ejemplo, pies, metros, no es una distancia que se pueda medir físicamente, sino que su valor se puede hallar solo por cálculo usando la ecuación, en este caso, 2 cuartos. El radio de giro permite comparar la resistencia rotativa de cuerpos que tienen la misma masa. Entonces, el giro me está diciendo cómo está distribuida la masa. Muy cercano, ¿eh? Entonces ahí es una cantidad, un dato más bien. ¿Que es para qué? Para que los cuerpos, digamos, se resisten. Entonces no es lo mismo un cuerpo muy robusto, muy a uno muy delgado. Su comportamiento es muy distinto. Entonces, por ejemplo, una viga muy delgadita con otra mucho más, con dimensiones mucho mayores, pues va a ser muy evidente que la que tiene dimensiones muy mayores va a resistir mucho más esfuerzo. Cálculo del momento de inercia de masa de cuerpos. A veces no solo un cuerpo analizamos, sino a veces juntamos varios que están unidos para generar una estructura. Todos los momentos de inercia de masa de cuerpos complejos se pueden determinar sumando los momentos de inercia de sus partes individuales. Por tanto, comenzamos por determinar el momento de inercia de masa de cuerpos, pues que sean simples. Una varilla, un rectángulo, en fin, muchas formas. Cuando esta es una situación geométrica. Bueno, entonces, por ejemplo, empecemos con el caso de las barras esbeltas. Una barra esbelta es aquella que su longitud es mucho mayor que su ancho. Entonces aquí, por ejemplo, su diámetro de esta varilla es mucho, muy menor a su longitud. A eso le llamamos varilla esbelta. La longitud de la barra es L. A es el área de la sección transversal y M es pues su masa. Entonces esta varillita aquí tiene un área, que es la que tenemos. Bueno, luego, ¿qué más? Tiene una masa M, todo esto pues es una masa M. Suponemos que A es constante a lo largo de la barra, es decir, para que apliquen las fórmulas que vamos a utilizar, debe de haber ciertas condiciones. Si no, no funciona. Entonces suponemos que A, o sea, el área de su sección, es constante. El material es homogéneo, es decir, que el mismo material, desde cualquier punto que lo revisemos, es el mismo. Eso me facilita calcular el momento de inercia de los cuerpos, en este caso de una varilla. Consideremos un elemento diferencial de la barra dr. Aquí está. Esto lo trajimos aquí, lo vemos totalmente diferente. A una distancia r del centro de masa, como se indica en la figura 2.5b. 2.5b. Entonces vean, desde aquí hasta aquí hay r. Y diferencial de r es este pequeño trámite.
Y obviamente este diferencial de R tiene una diferencial de masa. Para que no andemos, pues, ahora sí, pues no muy ubicados. Pero aquí se indica, pues, todos los elementos. Aquí tenemos toda la longitud de la barra. Esto, pues, si este es R, ahora sí la longitud de la barra, tendremos una diferencial de R. Como es tan pequeñita, tiene una diferencial de masa. Y quedamos en que la ecuación era I igual a la integral R cuadrada diferencial de masa. Eso lo vimos desde el principio. Vamos a ver aquí no aparece. Aquí está. ¿Sí? R cuadrada diferencial de masa, es lo que se dijo. Bien, aquí está entonces. Pero vemos también que x cuadrada es más y cuadrada es igual a diferencial con el diferencial de masa, es decir, R. Siempre tiene estas dos, es mínimo estas dos componentes. Y como que R está elevado al cuadrado, pues tiene que elevarse al cuadrado. Al sustituir entonces ahora x más x de g, y y es igual a y' más y de g, resulta esta integral. De aquí agrupamos, entonces x' más x de g. Esta distancia la elevamos al cuadrado, que es la x, más y' más y de g, aquí está, con los otros términos. Sustituimos y x que tenemos aquí. Al expandir y acomodar términos, obtenemos lo siguiente. X' al cuadrado más y' al cuadrado. Entonces la suma de con elevados al cuadrado, diferencial de masa. Más, por ahí quedó una x cuadrada de g, más la y cuadrada de g. Aquí está, y cuadrada de g, diferencial de masa. Más dos veces, aquí sería el desarrollo de estos dos binomios y aquí se están agrupando. De allí entonces, dentro de esos desarrollos de binomios, aparece una 2xg integral x' diferencial de masa. Y por último, 2y de g por y' diferencial de masa. Todo lo estamos integrando respecto de masa. Consideremos ahora cada una de las integrales, o sea, tal como se vio hace un momento atrás, que aparecen en esta ecuación. La primera integral es igual a i de z. Esta x cuadrada más y cuadrada me genera i de z. Es decir, elevadas al cuadrado raíz, y por eso lo sustituimos por esto. I de z. Y el momento de inercia alrededor del eje z', ¿eh? Y entonces aquí tenemos nuestras integrales que tenemos de aquí, y nos seguimos con este. Muy bien, entonces ya está planteado, pues ya vimos otra vez, nuevamente repasamos aquí nuestras dos integrales, nos seguimos, llegamos al planteamiento de estamos en esta etapa. Bueno, entonces estábamos aquí, R cuadrada, pero diferencial de masa. Vamos a ver qué tenemos por acá. Diferencial de masa es igual a ρ, o sea, A diferencial de R, ¿qué me da? Aquí está, esto me da longitud por área, me da diferencial de volumen. Pero necesitamos diferencial de masa. Entonces, volumen por una densidad me da diferencial de masa. ¿Para qué?
porque necesitamos la masa que hay dentro de un cuerpo, en este caso de esta diferencial de masa. Bien, seguimos entonces aquí. Aquí es lo que estamos haciendo. dm quedó como ρ a diferencial de r. Esto es igual. ¿Qué se dijo aquí? Consideremos un elemento diferencial de barra de r del centro de masa como se indica en esta figura. Ahora, aquí fue donde se... bien, aquí está. Suponemos que el área es constante a lo largo de toda la barra, es decir, tiene la misma área, entonces, homogéneo desde el punto de vista geométrico. Y la otra, el material es homogéneo. ¿Qué significa? Que la misma cantidad por la unidad de volumen. Si lo hago aquí la muestra, otra muestra aquí, cualquiera, siempre vamos a encontrar la misma cantidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que la densidad y el área son una constante. O sea, ρA constante, y por eso salieron de la integración. ρA. R cuadrada diferencial de R. Como ρA, lo seguimos conservando fuera. Y aquí sería R cúbica sobre 3. Desde. Para cubrir todo el alambre, ¿qué tenemos que hacer? Vean dónde pasa el eje. A la mitad. ¿Qué significa? Que de aquí hacia atrás es L sobre 2. Y de aquí es L sobre 2. Eso nos justifica, pues, ¿dónde íbamos? Aquí. Un poquito adelante. Aquí. Entonces allí, eso, volviendo otra vez, que ρA, pues, son constantes. Aquí nos quedó R cúbica, que lo vamos a sustituir, aquí, la R, ¿por quién? Por menos un medio de L, con un medio de L. Son los límites, o sea, los extremos, lo que acaba de decir hace un momento, que de aquí hacia atrás es L sobre 2, y de acá para acá es L sobre 2, es decir, o bien de aquí para acá, L sobre 2, y de aquí para acá, L sobre 2, porque es homogéneo el cuerpo. Entonces, ahí es donde agarramos esas integrales, estas que tenemos aquí. Aquí están. De tal manera que entonces esta R cúbica ya por eso aparece L cúbica sobre 24. Al sustituir límite superior menos límite inferior. Pero como aquí hay menos y menos, en lugar de restar, se sumaron. Y esto nos conduce a que 1/12 de ρA L cuadrada es su fórmula. Siempre y cuando, ¿cuál es mi referencia? Aquí. Eso. Estamos agarrando o colocando L de manera perpendicular a la línea, y de acá hacia atrás es menos un medio de L, y de aquí para adelante un medio de L positivo. De ahí salieron entonces los límites que tenemos aquí. Estábamos en esta parte, aquí. ¿De acuerdo? Aquí está justificado, o bien desde aquí. Como la masa de la barra es igual al producto de la densidad por su volumen, o sea, ρ, A por ρ es la densidad. Entonces eso me genera masa. Y se puede entonces expresar el momento de inercia de masa como 1/12, aquí ya nos quedó. Pero aquí vemos que hay el término ρAL. Y aquí está ρAL, es masa. Pero lo sustituyamos ρAL. Aquí está ρAL. ¿Qué nos queda? Una L cuadrada. Y esto que está aquí, ρAL,
la masa. Entonces, un doceavo de la masa por L cuadrada. Ese es su momento de inercia de una barra delgada, esbelta, se le llama esbelta. Entonces ahí tenemos un solo elemento. Luego teníamos otro ejercicio aquí, pues fue el caso más sencillo. Ahora ya es una composición de dos elementos. Dos barras esbeltas homogéneas de longitud L y masa M, cada una de estas L y también L. Están soldadas entre sí formando un cuerpo de L, como se indica en esta figura 2.6. Determinar el momento de inercia de masa del cuerpo respecto al eje L0. Aquí está L0. Que pasa por el punto O. Eje L0 es perpendicular a la barra. Entonces aquí hay perpendicularidad entre la barra y mi referencia. Pero está en el extremo. Bueno, esa es la configuración original. Observamos que mide L este tramo y mide L este otro tramo. Bueno, para poder analizarlo mejor o visualizarlo, hagamos de cuenta que esto lo giramos y ya quedó aquí, que es precisamente esto. Se observa pues que aquí tenemos un tramo que podemos llamar 1 y 2. A eso se refiere estos numeritos. Tramo 1, tramo 2. Trabajemos el tramo que está horizontal. En primer lugar, respecto a esta referencia hay una distancia X, por lo tanto, ese tramito será diferencial de X, que está a lo largo de X. Entonces, A es elemento diferencial de la barra 1. Pero la realidad están unidas así. Elemento diferencial de la barra, en este caso 2. Aquí aparece R porque, bueno, empezó aquí y siguió aquí el otro elemento. Bueno, se elige aquí un puntito que se supone que es su centro de masa de esa pequeña diferencial. Aquí ya tenemos elemento 1, elemento 2, para que no nos vayamos a confundir en este inciso B. Trabajamos entonces usando el mismo procedimiento de integración, aplicando para una sola barra. Se puede determinar el momento de inercia de masa de cada barra y luego sumar resultados. Usando el mismo procedimiento. Aquí se me... ¿sí? ¿Verdad? Está. Bueno, está de más 1. Ahí está. Entonces sí, o sea, el momento de inercia respecto a ese punto O de la barra 1. Es igual a la integral R diferencial de masa, que es nuestra fórmula original. Aquí estamos integrando respecto de la masa. Ahora, nos quedó que aquí en la figura que hicimos, pues le estamos llamando X, lo que era L o lo que era R. Entonces aquí es X, para acá es Y, sí le estamos llamando R. ¿Sí? Bueno, entonces aquí quiere decir que nuestra fórmula es integral R cuadrada diferencial de eso. Lo que tenemos aquí. Lo diferencial en este caso de masa, de la cantidad de masa. Bueno, que se observó diferencial de masa es igual a ρ A por X cuadrada. ¿Por qué? Porque aquí está ρ A y diferencial de ρ y A y diferencial de X, ¿qué me da? Volumen. Y ρ, la densidad. Integramos. ρ y A son constantes.
Lo saco de la integral. Al integrar x cuadrada de x es igual a x cúbica entre 3, aquí aparece el 3, diferencial de x. Y esto nos llevó pues a esta integral, porque estamos diciendo que L varía de 0 hasta L. Aquí está. La integral resultó 1/3 de rho a y L cúbica. Ahí está la primera parte. Y como la masa otra vez es igual a rho a L, se puede escribir el resultado anterior como, pues rho a y una longitud nos da volumen. Bueno, entonces sabemos que la masa es igual área, longitud es volumen. Por densidad se convierte en masa. Entonces se puede escribir el resultado anterior como este que tengo aquí. En lugar de dejarlo como rho a, mejor le llamo n, rho a L. Y le bajamos aquí el cuadrado. Entonces resultó 1/3 de la masa L cuadrada. Ese es el momento de inercia respecto de, eso es en la primera barra. Aquí hay que tener cuidado. Para la primera, ¿qué nos pasó? Nos quedó como un doseo de la masa L cuadrada. Pero nuestra referencia está aquí, a la mitad de la barra. Mientras que el problema que estamos resolviendo está aquí, respecto de este extremo. Para que no nos vaya a confundir, porque para L, que es delgadita, y aquí también estamos tratando con una muy delgadita, ¿por qué me está dando entonces lo mismo? Entonces es eso. Aquí está la diferencial de masa, etcétera, ¿no? Aquí está ya resultados. Entonces rho a L cúbica. Le quitamos un rho a L cuadrada. Por eso está. Entonces 1/3 de la masa L cuadrada. Rho a L cuadrada. Muy bien. Entonces ya que tenemos aquí ya simplificado. La masa del elemento de la barra 2 de la longitud, en este caso ya nos vamos otra vez ahora a la otra parte. Aquí está L2, esta es la 2. ¿Ok? Regresamos. A eso nos estamos refiriendo. Igual, rho a diferencial de y es la diferencial de masa. Se observa que la distancia perpendicular de L al elemento es R, que es igual a la raíz de L cuadrada más Y cuadrada. ¿De dónde salió? De aquí. Entonces aquí tenemos que esto vale L. Y este otro tramo, ¿cuánto vale? L también. O sea, L y L. ¿Sí? Pero estamos llegando a través de lo que se llama, para llegar a R, a lo que estamos llamando R. Regresemos entonces. Aquí está. R es igual a toda la distancia horizontal, que es la L, más Y, que es esta altura, hasta aquí. Aquí. Hasta aquí tenemos Y. Entonces estamos llegando a través de, esto es L más Y al cuadrado. Por eso aparece así aquí en esta raíz. Por tanto, el momento de inercia de masa de la barra 2 respecto a LO es, ahora sí, tenemos que IO, o sea, momento de inercia de la barra 2 es R cuadrada diferencial de masa, mi fórmula original. Pero sabemos que ρ A es volumen.
Y esto es la distancia para llegar a donde está el centroide, o sea, donde está este de aquí, es un puntito. Esa es la distancia que estamos aquí utilizando. Aquí, L cuadrada más Y cuadrada. En lugar de la R. Diferencial de Y. Estamos en la parte vertical. Si regresamos, aquí está de Y. ¿Bien? Entonces esto, al integrar paso a paso este ρ a, que son constantes, elevo L cuadrada de 0 a 1, pues nos quedará un tercio de L. Pero la Y va a estar pues sustituida también, en este caso la integral, que sería Y cúbica. En este caso Y cúbica es la que está integrándose. ¿Y de dónde a dónde varía Y? De 0 a 1. Está entonces expresado. Y lo que les decía, ya esto nos va a dar 4 tercios de ρ a L cúbica, desarrollando estas integrales. Ya no lo hicimos allí, pero es fácil probarlo, el desarrollo de esas dos integrales. Bueno, entonces hasta allí vamos a ver. Bien, al quedar en función de la masa de la barra, es decir, ρ m, lo que teníamos aquí, tal como lo hemos hecho, ρ a en este caso, por una L genera masa, que es lo que hicimos aquí. Se convirtió en masa. Y nos quedó entonces como 4 tercios de L al cuadrado. Revisemos de una vez si es igual la misma medida lo que tiene cada barra. Sin embargo, vean la gran diferencia que hay en la cantidad de momento de inercia. Mientras que para la barra 1 quedó un tercio de la masa L cuadrada, para la barra 2 quedó como 4 tercios, vean, ML cuadrada. Esta es mucho mayor que esta. Tercio. Aquí lo tenemos. No es lo mismo un tercio que 4 tercios. ¿Verdad? Por ejemplo, este es más del entero. Y este es un tercio del entero. Bueno, ¿qué se decía? Que cuando son figuras compuestas, lo que hacemos es sumar finalmente nuestros resultados. Aquí está. El momento de esa masa de todo el cuerpo de la L respecto a un punto. ¿Cuál es? Este punto. Por ahí pasaría. Entonces ya es nada más sumar el un tercio de masa L cuadrada, que es de la primera barra, que es mucho menor que la de la segunda, que es 4 tercios de ML cuadrada. Al final, sumando, nos quedó como 5 tercios de ML cuadrada. Ahí está entonces su formulita de cuando se nos presente una barra combinada, ¿cómo es? En forma de L. Bueno, vamos entonces a concluir aquí con este. Ya seguiremos la siguiente sesión para otros ejercicios y pues poco a poco vayamos dominando este tema. Recordando, tiene mucha relación con lo que vimos o vieron del momento de inercia de áreas, volúmenes, líneas en estática. Con esto dejo de compartir. Regreso a la pantalla. Estamos nuevamente aquí. Con esto concluyo la grabación.